Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vane, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola a todos, hoy tenemos un invitado que estoy demasiado emocionada porque tiene las historias más locas que yo he escuchado, Ernesto Arbeláez, de Fundación Amaru y también del Bioparque Amaru de Cuenca. Ernesto es un gran amigo y también es un socio en un proyecto que tenemos en la Amazonía, que tal vez les vamos a contar un poquito más. Biólogo, amante de los animales de toda la vida, entonces estoy súper emocionada de tenerte aquí, que nos cuentes tus historias y entender un poco tu camino de vida, que en verdad es tan interesante y tan único. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Ale. Qué lindo estar acá. Y bueno, primero les felicito por esta iniciativa que tienen. Increíble saber que están sobre los más de 40 podcasts. Y pues con todo el gusto de poder compartir un poquito por este medio de cómo es esta vida de estar alrededor de animales y de tratar de impulsar a que se promueva la apreciación y el darle mayor valor y proteger el ambiente, la naturaleza y a los animales. Gracias, Ernesto. En verdad es un honor enorme tenerte aquí. Yo he visto tu trabajo con Vane, es espectacular y eres una persona que inspira en todos los sentidos. Y para empezar o abrir un poco el podcast, empecemos por lo más macro. Cuéntanos un poquito para la gente que nos está escuchando, ¿qué es Amaru y qué te motivó a empezar? Perfecto. Bueno, Amaru viene desde un sueño de cuando niño, creo yo, que empezó en la propiedad en donde hoy es el Bioparque, una propiedad que tenía mi abuelo, y justamente con él, con mis papás, salíamos alrededor de la casa que había ahí, la típica casa de hacienda, y seguramente, o sea, yo tengo como que flashazos, si cierro los ojos, empiezo a acordarme de el Ernesto chiquito detrás de las lagartijas, viéndole a un búho. Mi abuelito, me acuerdo que construyó alguna vez un sendero para todos los nietos y íbamos a explorar ese sendero. Y ese sendero era descubrir la naturaleza. Entonces era algo hermoso porque además compartías con el abuelito, los abuelitos en ese entonces que estaban con vida. Y yo creo que esas sensaciones, cuando niños fueron quedándose en lo más profundo de mi ser, impactaron a tal nivel de profundidad que ya cuando era joven yo siempre decía, quiero ser biólogo. Quiero ser biólogo. Algunas veces pensé en ser veterinario, pero después decía, no quiero estar detrás de un quirófano como veterinario, sino quiero estar en la naturaleza, explorando, viendo el comportamiento animal y intentando, en mi juicio, salvarles a los pobres animales, ¿sí? Y ahí nace esta iniciativa ya de más grande. Tuve la oportunidad, la suerte de estar un año en Estados Unidos, hacer un año allá de intercambio. Hice un voluntariado en una universidad, en un centro de manejo de fauna, y eso igual me llenó un montón y dije, no, tengo que llegar a hacer algo acá. Entonces regresé, empecé a estudiar biología acá en la Universidad de la SUAY y ya después del primer año estaba embarcado en armar el primer 1.0 Amaru, que era en el centro y que ustedes conocieron. Sí. ¿Sí? ¿Y qué es Amaru en términos generales? Ale, es un centro de conservación, de promover la naturaleza, la vida silvestre. Y bueno, ya no solamente es un centro, tiene un montón de aristas actualmente a través de la fundación que administra todos los proyectos, y pues estamos con algunas patitas que ya les vamos a ir contando más adelante y pues tratando de marcar la diferencia en temas ambientales acá en la región del Austro. Me encanta y es súper inspirador. Cuéntanos
¿cuántos animales tienen ahorita? O sea, ¿cuántos animales protegen? ¿Y cómo es ese proceso? O sea, cuando tú empezaste, ¿qué tipos de animales tenías? ¿Y cómo los encontrabas o cómo funciona? Y ahora, ¿qué tipos de animales tienen y cómo los cuidan y cuál es ese proceso? Bueno, cuando yo empecé, Amaru oficialmente fue en el año 2002. Yo tenía 20 años y en ese entonces manejaba 120 animales de diferentes especies más o menos. ¿Solo? Sí. ¿Qué? Y en ese entonces manejábamos un centro pequeño en el barranco de la ciudad de Cuenca, en la casa de mi mamá. ¿Sí? O sea, le metiste animales a la casa de ¿Qué te acuerdas? ranas, toro. Ranas, toro, Me acuerdo ver una tarántulas. serpiente comiéndose Una rata. ¿En serio? Sí, cocodrilos. Cocodrilos, caimanes. Sí. Todo en la casa de tu mamá. Claro, en la planta baja, típica casa del centro que tenía estos locales comerciales y ahí entonces había creo que una cafetería y alguna otra cuestión y le fui logrando convencer a mi mamá que saltemos al tema de armar ahí esa exposición viva de contemplación de fauna y se fue dando y fue creciendo poco a poco y poco a poco se fue cristalizando esa primera etapa que estuvimos más de una década. Wow. Estuvimos casi 12 años ahí en el centro. Wow. Y lo lindo de eso fue que con ese entrenamiento con peces, anfibios y reptiles, fue como que un proceso de entrenamiento para poder saltar a lo más grande, que hoy en día maneja más de 2.000 animales. Y en donde ya tenemos animales que son, yo diría, igual de importantes y de fascinantes que todos, desde la tarántula hasta la rana punta de flecha, así como es un cóndor, un león o un oso, un cocodrilo de 4 metros. Pero lo interesante es que, claro, dimos un salto a ubicarnos en una montaña y con toda la complejidad que tiene armar algo en una montaña, en el cinturón verde de la ciudad, además manejar toda esta población animal. Y manejar además todo eso enfocado en diferentes temas, ¿no? Rescate de fauna, rehabilitación y también educación y sensibilización a la gente que nos visita. Entonces se toca manejar visitantes también y ahí es lo complejo. ¿Y todos los animales que ustedes reciben son rescatados? Todos los animales, el 100% de los animales que tenemos están tras algún tipo de situación que lamentablemente sufrieron. Y hay temas tan tristes, ¿no? Como animales que pasaron confinados en una jaula tras ser mascotas de alguien, en colecciones privadas, o gente que les estaba vendiendo en el mercado y llegó la policía ambiental, la autoridad ambiental y les decomisó a los animales. Y esos animales llegan a nuestro centro, pasan por una hospitalización, por una cuarentena, y ahí analizando entre veterinarios, biólogos y afines, todo un equipo, se decide, evaluando una matriz, si son candidatos a poder regresar a la naturaleza o no. Y por eso es que tenemos tantos animales, ¿no? Que no tienen esa capacidad de regresar a la naturaleza. Es espectacular la labor que hacen 2.000 animales rescatados. Es impresionante. Y yo que he ido a visitar a Amaru, el amor que les tienen a estos animales y la devoción. Es tan inspirador verlo. Y sé que dijiste que todos los animales son iguales, pero también conversando contigo sé que hay uno que se te lleva el corazón, que es tal vez el que empezó todo, que es la serpiente, ¿no? Entonces quisiera que nos cuentes Amaru primero, qué significa el nombre Amaru. Y segundo, entrar un poquito más en el tema de las serpientes, que creo que es un animal tan poco entendido, tan mal comprendido, tiene muchos tabús y alrededor de este animal. Entonces me encantaría ver tu perspectiva de la serpiente. Perfecto. A ver, sí, todos los animales son fascinantes, pero creo que todos tenemos un animal favorito. Y en el caso particular mío, atípicamente,
Realmente me fascinan todo el tema de los reptiles. Creo que también ahí hubo bastante impacto de los dinosaurios cuando pequeño, pero el tema de las serpientes es realmente fascinante. Las serpientes, como dices, Ale, son animales que encantan y asustan a la vez. ¿Sí? No te da ganas de verles, les tienes pavor, les tienes fobia, pero toda la gente que ha ido a Maru, y esto es bien interesante, cuando saben que hay un serpentario se quejan y no, yo no voy a entrar, y cuando ven algo están como que así, como que quieren verles porque despiertan, yo creo que incluso instintivamente, un respeto mayor que un montón de otros animales. Y ese respeto es porque, claro, muchas serpientes en la historia de la humanidad, del ser humano y de cómo evolucionamos, han sido ese ser que silenciosamente te puede mandar al otro lado si es que te muerden. Y claro, eso en el instinto está comprobado con estudios con bebés. Les muestras las serpientes y la mayoría tienen rechazo. ¿Sí? Los bebés. Los bebés. Wow. Sí, entonces, ese tema psicológico es increíble porque hay un rechazo. Pero habemos algunos que no tenemos ese rechazo y a mí particularmente siempre me han asombrado las serpientes. Tal es el caso que cuando me tocó como que buscar, inspirarme en qué nombre le ponemos al parque, qué nombre le ponemos al proyecto, el nombre Amaru quiere decir serpiente. ¿Sí? Y es súper interesante porque no solamente es el significado de serpiente. Amaru, ya yendo a la cosmovisión andina, no sé si saben por ahí algo, si te vas al callejón interandino, nuestros quichuas, quechuas y todas las otras etnias que estuvieron asentadas, culturas, le hicieron una deidad a una serpiente que en este caso lleva el nombre de Amaru y que tiene en su cabeza una cabeza de llama y unas alas y tiene todo el cuerpo de serpiente. Y esta serpiente es la encargada de proveer de la riqueza y de la abundancia a lo largo de todos los Andes. ¿Cuándo? Cuando se mueve. Entonces, lo que quieren decir es que nuestros antepasados indígenas por acá en esta región, lo que veían es que toda la cordillera de los Andes estaba asentada en una gran serpiente. Y esa gran serpiente, cuando se movía, generaba los temblores, los cambios de clima y siempre traía bonanza. Bonanza en agua para los cultivos, bonanza en buena tierra, erupciones de ciertos volcanes. Entonces es súper interesante. A pesar de ser mal vistas durante milenios, también hay como que esa situación de admiración. Me parece fascinante. Justo antes de tener esta conversación estaba investigando un poco sobre psicología junguiana, que Carl Jung es el padre de esta rama de la psicología, y él se dedicó mucho a estudiar los sueños y los arquetipos. Él les llama arquetipos a estas imágenes que están en el inconsciente colectivo y que se repiten a través de la historia y que muchas comunidades indígenas lo tienen, muchas religiones lo utilizan, y la serpiente es un arquetipo súper fuerte, claro, que aparece en varias religiones, aparece en la cosmovisión de varios pueblos originarios. Y estaba viendo cuál es el significado de esta serpiente y por qué genera tanto temor. Y Jung dice que es el mismo temor que nosotros tenemos a la muerte, porque la serpiente representa como que la muerte y a nuestro inconsciente. Entonces es el temor que tenemos los seres humanos a lo desconocido, pero exacto, también es la clave para la transformación, porque la serpiente muda de piel, cambia completamente toda su piel y tiene esta capacidad de dejarlo viejo y transformarse completamente. Entonces también es una invitación a la transformación y a la renovación. Wow.
Entonces me encantó cuando tú contaste que es como que les da miedo a la gente cuando van, pero tienen esta curiosidad. Es impresionante. Porque es exactamente lo mismo que pasa en la psique humana. Tenemos miedo de adentrarnos en nuestro inconsciente, tenemos miedo de morir para volver a nacer, tenemos miedo de la transformación, Claro. pero detrás de esa transformación está la liberación total. Entonces es un animal tan importante también para la psique humana, por Claro. más miedo que le tengamos. Entonces Claro. me parece fascinante todo lo que estás contando. Inclusive en comunidades indígenas, hemos ido a la Amazonía, tú conoces, Vane, perfectamente, y la gente allá, desde que nace, les toca o les tocó lidiar con las serpientes porque, claro, o sea, van caminando por la selva y de repente te muerde una serpiente y te puedes morir. Pero cuando hemos ido a dar charlas con serpientes vivas, la misma gente que te dice que yo le maté o maté un montón de serpientes en mi vida, se quedan siempre admirados y por ahí la mayoría rescatan algo positivo, que colores, que impresionante la astucia que tienen, el camuflaje, la fuerza. Entonces, yo sí siento que son realmente un animal que en todas las culturas, en todos los pueblos y a todos los seres humanos se nos queda grabado que las serpientes existen. Exacto. Mientras que hay un montón de otra fauna que no sabes, ¿no? O sea, hay muchas especies de aves que uno desconoce, la mayoría de la sociedad no les tienen el radar, a las serpientes todos les tenemos en el radar. Y si te vas al otro lado del mundo, India, por ejemplo, allá son incluso mitológicamente todo un dios, ¿no? Y es ese dios que te da el chance de mantenerte entre la vida y la muerte. Exacto. Sí. Y también una cosa que estábamos viendo con Ale justo antes de esta entrevista es que la serpiente también representa la dualidad. Y por eso has visto que en muchos símbolos hay dos serpientes que se están cruzando. Es como la dualidad incluso de lo femenino y lo masculino, de la vida y la muerte. O sea, es como que estas dos energías que habitan en un solo ser. Y que al final nosotros como seres humanos, como dijo Ale, tenemos miedo de integrar como que esa parte y de ser un todo. Y la serpiente hasta cierto punto te invita a eso, en la parte más psicológica y profunda. Y claro que da miedo porque vivimos en un mundo en donde nos encanta que las cosas sean blanco, negro y todo como separado, pero la serpiente tiene esas ondas. Sí, exacto, esas ondas y esta fluidez hasta cierto punto. Y creo que es un animal que sí, aparece en absolutamente casi todas las culturas. Y yo quería saber, tú que has estado trabajando tan de cerca, personalmente, ¿qué has aprendido de las serpientes? ¿Has tenido alguna experiencia tal vez cercana a la muerte con una serpiente? ¿Ha pasado algo? Quisiera entender también más de esa parte de tu experiencia personal de tratar con estos animales tan de cerca. Sí, es increíble. Cada vez que te vas más profundo a analizarles a las serpientes desde esa visión humana, como que te quedas más profundamente inspirado en que son seres vivos que tienen su razón de existir tan importante, por un lado, y también de tanto impacto para la humanidad, ¿no? Si nos vamos al siglo pasado o menos, las serpientes, claro, representaban incluso un tema de un problema de salud tremendo en todas las regiones del mundo, excepto los polos. Y hoy en día en Ecuador, cuando hay inviernos muy fuertes en costa y en Amazonía, claro, tienes gente que es mordida, que se envenenan y algunos fallecen, y eso dentro de las cifras es un tema de preocupación. Ahora, yendo a lo que me preguntas, Vanessa, claro, las serpientes a mí, desde que estoy ahí con este tema de Amaru y un poquito antes, siempre me generaron ese interés, como decía Lale, de verles porque les desconoces, de entender si son venenosas o no. Y claro, a mí me tocó ir contracorriente, ¿no? Porque tenía desde mi mamá que me decía, estás loco, o sea, te va a morder una y te me mueres, hijo. Y después muerde a mí y también me muero. Entonces fue ir contracorriente y con los riesgos que hace 20 y pico de años
además involucraba. Pero lo lindo de esto es que una vez que empiezas a estudiarles, te das cuenta, por ejemplo, que de todas las serpientes que existen en el planeta, apenas un 15%, 20% son realmente peligrosas para el ser humano. ¡Wow! ¿Sí? Y que no son tan terribles como les pintamos, sino que más bien son seres que tienen miedos, seres que tienen pánico al ser humano, nos tienen como un top predator, ¿sí? Un depredador, pero que nos puede, que les puede agredir y les puede eliminar. Y como hablábamos con la Vanessa hace poco, verles a las serpientes mudando de piel es fascinante. Verles cazando es impresionante. Entender el rol que cumplen al, por ejemplo, consumir tantas presas que pueden ser un problema mayor que el de salud. El tema de, por ejemplo, plagas, ¿sí? El tema de pérdidas en la agricultura. Y te das cuenta que son más positivas que negativas. Y por otro lado, si te vas a verles hasta lo bonitas que son, los colores son una obra de arte. Hay serpientes que tienen colores impresionantemente bellos, unas fusiones que realmente recomendaría que a todos los que nos escuchen, que les gusta el arte y los colores, la pintura, que busquen entender todos esos patrones de coloración y de ahí verle tomar agua a una serpiente, que es lo que hablábamos con la Vanessa. Una serpiente tomar es agua. Impresionantemente bello porque incluso te da ternura. Te despierta en lo frías que son las serpientes, te da ternura porque toman agua, agachan la cabeza y es una posición hasta totalmente sumisa de estoy tomando mi agüita. Y sacan su lengua y toman felices. Entonces, son seres vivos que no son tan malos y yo creo que ahí hay, desafortunadamente para las serpientes, una cantidad de mitos, leyendas y situaciones que les ha dado mala reputación. Pero por otro lado, habemos gente que nos interesa protegerles y ahí es en donde yo pienso que son unas amigas desconocidas. Me encanta. Y me quedó resonando mucho el tema de si no hay serpientes, puedes tener otro tipo de plagas y todo se desequilibra. Y pienso en Nueva York, que vivo ahorita ahí, y la plaga que tenemos de ratas. Y es verdad, no sé si antes habían serpientes de ley, habían serpientes en esa área y ahora como todo es concreto, no tenemos esa diversidad y las ratas son un gran problema. Claro. Y solo pensé, si hubieran serpientes, tal vez no serían tan problemáticas esas ratas porque prácticamente no tienen predadores. Claro. Entonces sí, todo como que ayudan a que todo se equilibre. Y volvemos de nuevo a lo que dijiste al principio de ningún animal es mejor que otro, porque a veces vemos un león, vemos un tigre y esos son los que no. Son carismáticos. Tú dijiste los animales carismáticos, me explicabas, que son los que tienen hasta ciertos rasgos humanos, me explicabas, y esos hacen que nos sintamos identificadas. Exacto. Mamíferos que también nos identificamos como seres humanos, pero hay otro tipo de animales como los reptiles o hasta las arañas que cumplen un rol tan importante y no les vemos y no entendemos que gracias a ellos todo está en equilibrio. Entonces, gracias por esa perspectiva, me encantó. Y ahorita quiero pasar un poquito más al tema de ya Amaru y entender un poco mejor. Yo sé que Amaru es un bioparque y a veces yo, por ejemplo, no sabía la diferencia entre un zoológico y un bioparque. Entonces quisiera entender un poquito cuál es esa diferencia y cuál es la importancia de un bioparque. Bueno, a ver, los bioparques son centros, áreas verdes, instalaciones como un parque que buscan enfocarse en fomentar el aprecio a la vida. No solamente es un tema zootécnico o de fauna, ¿sí? Como hacen los zoológicos, y ahí es en donde buscas justamente resaltar
todas estas interconexiones que existen entre la fauna, la flora y el ser humano. Eso por un lado. Por otro lado, los zoos, los zoológicos en el mundo, como que han estado más enfocados desde épocas igual milenarias en ser colecciones de animales que buscaban, por un tema recreativo, mostrar animales. Y eso en épocas victorianas incluso estaba muy bien visto y era hasta un tema de estatus para muchas ciudades y grupos sociales. Y poco a poco el ser humano va entrando más en razón de que también los animales no son una cosa para coleccionarles, sino que son seres sintientes que tienen sus vidas y que tienen una razón además de existir en la naturaleza. Entonces, hay esta nueva ala de centros que manejan fauna. Nosotros también somos un zoológico, pero que como parte de una renovación buscamos justamente tener esta nueva imagen y este nuevo rol. Y ahí es en donde nace el tema de los bioparques. Y pues Amaru es eso, es un sitio, un parque natural que busca promover el conocimiento de todas las formas de vida. ¿Sí? Y de esa manera estamos funcionando desde el año 2011 hasta la fecha, al este de la ciudad de Cuenca. Y esa es nuestra plataforma que nos ha permitido despegar en un montón de iniciativas, proyectos y pues además cumplir un rol tan importante como es conectar a la gente de la ciudad con el mundo natural. Tú mencionabas Nueva York. ¿Qué pasa en grandes ciudades como esa metrópolis? La mayor cantidad de gente que vive allá. Y no yéndonos muy lejos, aquí en Cuenca incluso, hay una gran población de personas, la mayoría, que por sus agendas, por temas de salud, de recursos, no tienen la posibilidad de salir a visitar áreas naturales porque son lejanas, porque te da miedo, porque no tienes los suficientes recursos. Y nosotros somos de ese punto en la ciudad que busca conectarle a la gente, a los niños, con el mundo natural y de esa manera inspirar a que más personas se vuelvan del lado más ambiental y que ayuden a proteger algo que es tan valioso, realmente no tiene valor como es el ambiente. El ambiente es todo. Sin ambiente no podríamos hacer nada. Y ese es el reto, ¿no? Hoy en día la humanidad tenemos el reto en todo el planeta, hemos visto todo lo que está pasando de ir hacia allá, hacia promover eso. Y a mí me encanta lo que dijiste de cómo ha ido transformándose esa visión de cómo eran los zoológicos a cómo son ahorita. Esto que mencionaste, un lugar en el que quieres fomentar el amor a la vida. Y creo que un poquito me hizo clic ahorita lo que hablamos de las serpientes, esto de la dualidad, cuando los seres humanos veían al animal como un objeto y que hasta ahora lo siguen viendo en muchos temas como el testeo en animales para cosméticos, productos así, o la parte industrializada de alimentos que a veces es como que los matan sin ver mucho la parte del bienestar animal. Pero es mucho esto de que hablábamos de la serpiente y el miedo que tiene el humano y de la dualidad. Entonces, justo me enseñaron a mí en mi clase que, por ejemplo, desde Descartes, que decía, yo pienso y luego soy. Entonces, para él era como que los animales no piensan, claro, entonces no son. Entonces, los animales solo son un objeto y el humano, que es el que piensa, es el único que tiene derecho a una ética, es el único que tiene derecho a una consideración ética. El animal puede ser un objeto de uso para el ser humano. Entonces, a raíz de ese pensamiento se empezaron a desarrollar todas estas prácticas en las que en verdad eran los animales un objeto y en los zoológicos se ve, o sea, antes era un entretenimiento. Entonces no importaba, le traían al panda, la calidad de vida. Nada, no importaba nada y el animal se volvía hasta este commodity que tenía que estar produciendo monetariamente para la gente. Y con este cambio de empezar a cuestionarnos también profundamente, yo creo que viene
de un cuestionamiento profundo de quiénes somos como humanos y en verdad quiénes son los animales. Y soy muy diferente. Y ahí entra Darwin, por ejemplo, la teoría de la evolución. No somos tan diferentes, como que estamos conectados y es un continuo hasta el ser humano. Entonces no hay esto de que el animal es muy diferente, ¿no es cierto? Entonces es súper interesante ver cómo hemos ido cambiando nuestras historias, y con él siempre hemos hablado, ¿qué historias te cuentas? Entonces cuando cambiamos como ser humano la historia de qué pensamos que es un animal, empiezan todas estas otras cosas. Y ustedes ahorita que manejan vida salvaje de otra manera, yo creo que inspira mucho a decir cuántas cosas, si solamente cambiamos la narrativa que tenemos, y está en este ejemplo de la transformación del zoológico al bioparque, podríamos transformar para realmente tener un mundo más consciente en el que todos los seres vivos tienen una consideración ética. Un mundo con más armonía también, sí. Ahí me hiciste acuerdo de algo que también es bien interesante desde el comportamiento humano. Y es que alguna vez justo estudiaba cuál es la historia de los zoológicos en la humanidad. Y los emperadores chinos y japoneses fueron los primeros en tener colecciones en la humanidad. Y esto data de hace 5.500 años atrás. ¿Sí? O sea, antes de que estemos en una supuesta sociedad civilizada, ya habían emperadores que hace 5 milenios tenían colecciones de animales. Y ahí hago clic en algo que es, también te puedes dar cuenta que siempre la vida salvaje, los animales, la naturaleza ha sido un punto de contemplación. Aquí tenemos último de In-house y ahí está, un animal. Y resulta que muchas veces les hemos querido llevar por poco ya hacia la casa, porque el ser humano, en un lugar, y tú ahí debes saber más alguien que yo, necesita, en un lugar del cerebro, necesita el poder generar esa conexión con el medio natural para poder estar con salud. Y por eso es que muchas veces ves en vidas muy ajetreadas, sobre todo en Oriente, la gente que no tiene chance de salir ni a un área verde de un parterre de una calle, les recomiendan vaya como terapia a darse un baño en el bosque. Y yo siento que eso ocurre cuando le ves a la gente visitar el bioparque, a los niños, es no solamente un tema de curiosidad, es una necesidad. ¿Sí? Y esa necesidad bien encauzada, es hermoso que ocurra, ¿no? ¿Sí? Que podamos además fomentar a través de eso, de esa plataforma, el catapultar a que la gente vaya entendiendo que puedes ir más allá y puedes hacer efecto para que todos vivamos en armonía. Wow, estoy fascinada con esta conversación, porque sí, justamente la contemplación, o en inglés se le dice el quedarte como cuando ves un atardecer o un animal y te quedas como en contemplación, lo que estás haciendo es conectándote con algo trascendental, que muchos lo llaman Dios, lo puedes llamar en lo que tú creas, pero te hace acuerdo a que estás conectado con algo mucho más grande. Y como tú mismo dijiste, no es un lujo, un privilegio, es una necesidad humana. Y es más, en la maestría que yo hice, la directora de mi programa se ha dedicado 25 años a estudiar justamente en qué parte del cerebro está esta necesidad de conectarse con lo trascendental. Wow. Y es una necesidad que como seres humanos, si no la desarrollamos, empiezan varios problemas de salud mental. Y de calidad de vida. De calidad de vida, porque para estar sanos física, mental y emocionalmente necesitamos conectarnos con lo trascendental. Y la naturaleza es una de las maneras más efectivas de hacerlo. Claro. Entonces, solamente como que todo se conecta. Y sí, efectivamente, no solamente es ver un animal, sino es un recordatorio de la inteligencia infinita que existe en este universo y de los chiquitos que somos enfrente a todo esto que existe y nos genera esta contemplación.
y hasta cierto punto lo perfecta que es la naturaleza, en el sentido de que todo lo que necesitamos ya está ahí. Y ahí yo quiero regresar tal vez porque no me quiero saltar de tu historia, pero a mí me choqueó la primera vez que me contaste, y voy a dejar que tú cuentes, pero voy a decir que me choqueó porque es que incluso lo más temible, que es que una serpiente full venenosa te muerda, por ejemplo, porque gente que tenga miedo de ir a la naturaleza me va a morder una serpiente. Lo más temible que te muerda, probablemente la cura está ahí mismo. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, qué perfecta es la naturaleza si escuchamos y entendemos. Y con eso te dejo a ti para que nos cuentes, porque exactamente eso es lo que le pasó a Ernesto. Exacto, y era parte de la pregunta de la Vane que me acordé que no te había respondido. A ver, sí, el tema de, bueno, la naturaleza es perfecta e imperfecta. Y en cuán imperfecta está justamente lo impresionante que nos saque esos wows. Porque el ser humano está acostumbrado a un cronograma. La naturaleza no. Y la naturaleza, hace poquito hablábamos con la Vanessa, te da sorpresas tan impresionantes como las auroras boreales de la nada. Uy, eso se salió del ciclo de la razón humana. Y de repente es así. O sea, la naturaleza está balanceándose todo el tiempo con perfección, pero a través de las imperfecciones y de los ciclos naturales aleatorios. Y eso es lo fascinante. Y de ahí yendo a cuán inspiradora es, claro, las serpientes, retomando el tema de las serpientes, están desde en la misma galaxia, se habla que por ahí está una serpiente. Los mayas, los incas, nuestros cañaris, la misma gente shuar con el Arutam, el dios Arutam. Hoy en día, en la Amazonía, a 100 kilómetros de aquí, todavía hay gente shuar que utiliza su medicina ancestral para conectarse con los poderes de la naturaleza, y el Arutam en ellos se aparece en 3 formas principales. Una de ellas, una anaconda. ¿Por qué será? Porque es un ser vivo, es una especie de serpiente que, claro, te saca un wow cuando le ves. Y es un wow entre miedo, entre preocupación y también de contemplación, porque además es una de las serpientes más grandes del planeta. Y yéndonos a cuán fascinantes son muchos de los animales y las serpientes, tienes el caso de que del mismo veneno que mata a seres humanos, se saca el antídoto. Y por ahí en el año, ahí viene mi historia, por ahí en el año 2004, yo estaba vinculado a un proyecto de generación de suero antiofídico del antiveneno en conexión con el Instituto de Medicina Tropical de Guayaquil, que se llama Leopoldo Izquieta Pérez. Y claro, en mi ser, yo siempre veía igual todos esos reportajes de los investigadores de las serpientes y cómo les manipulaban y les ordeñaban el veneno, y decía, yo quiero hacer eso. Entonces le conocí al top de eso aquí en Ecuador, que es un doctor que se llama Antonio Freire. Él está ya bien mayorcito, pero él fue mi tutor en eso. Y me dijo, ya, pues le gustan las serpientes, necesitamos gente que haga eso. Que ordeñe. Y qué raro que sea un cuencano, pero bueno. Y empezamos con una comunidad shuar en la Corrida del Cóndor, con la que tengo muy buena relación, un proyecto de tener una facilidad que produzca veneno para generar los antídotos. Y teníamos 3 tipos de serpientes: las hojas podridas, las X y las señoras del monte o yamungas. Y cabe señalar que de esta última especie, las famosas yamungas en lengua shuar, no había antídotos en Ecuador. Y en la región sudamericana, solamente el Instituto Butantan en Brasil tenía unas pocas dosis. Y teníamos el reto de hacer las dosis. Entonces empezamos a trabajar en ese tema y a sacar adelante el veneno y hacer el antídoto. Nos iba súper bien. Ordeñaba unas serpientes de 2 metros y pico, 3 metros, y decía, wow. O sea, ¿qué tan peligrosa esto es lo que
me llenaba a mí, o sea, sí, y compartía con algunos amigos y además sabías que estabas haciendo algo chévere hasta por salvar vidas y algo riesgoso a la vez. Y era tan riesgoso que si te mordía, te podías ir al cielo en cuestión de horas, porque esta serpiente, que localmente le llaman en lengua shuar yamunga, en el mundo entero es conocida con el nombre de Bushmaster, es la señora del monte. Y esta serpiente es la séptima más venenosa del mundo. Wow. Tiene un veneno hemolítico, necrosante y neurotóxico. Wow. O sea, además, te ataca las neuronas y chao. Wow. ¿Sí? Y en el sexto mes, cuando estaba ordeñando ese serpentario, y estaba yo con 2 colaboradores, lastimosamente hubo ahí una mala práctica al momento de sostener a la serpiente, porque les ordeñas en un vasito así, les haces morder y ves cómo sale una sustancia amarillenta tipo miel de abeja, que es el veneno, ¿no? Tuve ahí un problema de que le estuve limpiando una herida que tenía la serpiente y por ayudar a la serpiente me mordió en este lado de la mano. Me raspó, ni siquiera me mordió, porque si me mordía ya no estuviera aquí. Solo me raspó. Y segundos después yo vi que tenía aquí una gota amarilla de veneno. Pero detrás de esa gota veía que había sangre que estaba saliendo y dije, se fregó. Entonces, pacíficamente le dejé a la serpiente, me fui a seguir un protocolo de extracción de sangre, porque tenía unas maquinitas para tratar de sacarte sangre. Y al cabo de cuarto de hora, esta mano, larga y flaca como ven, era un globo. Y en cuestión de una hora, el brazo igualmente era casi como del ancho de una pierna. Y ahí es algo increíble. Sí, yo tenía miedo, tenía susto, miedo, estaba de más a como unas 4 horas del primer centro de salud, metido en una comunidad indígena. Y como a 12 horas de Cuenca. Y dije, se fregó. O sea, ya habíamos repasado el protocolo, hice todo lo que tenía que hacer, pero seguía viendo que se me inflamaba y empecé un poquito como que a perder un poco la vista y dije, wow. Y en eso llegó la gente shuar y ahí es en donde todo cambió, porque sentía mucho dolor. Y me dijeron, Ernesto, te mordió Yamunga, aquí tenemos el antídoto. Me mostraron unas raíces. Vas a tener que tomarte esto y te vamos a tener que untar. Y claro, ese rato entre la vida y la muerte, ¿qué es lo que dices? Lo que sea. Por favor, lo que sea. Me untaron y fue algo impresionante que en poco tiempo perdí totalmente la sensación de dolor. Y para que tengan una idea, esta serpiente, por la hemólisis que te causa en los tejidos y en la sangre, te empieza a generar un dolor tan fuerte que es comparado como que tuvieras la mano metida en una puerta de un carro y que te abren y te cierren la puerta. Perdí esa sensibilidad. Y fue algo impresionante porque eso me dio más esperanza de vida. Dije, chévere, sáquenme entonces de una camilla y vamos al hospital. Cuando llegué al hospital en la ciudad de Gualaquiza, los doctores medicina occidental enseguida, no, es que hay que aplicarle antivenenos y que Yo les decía, no hay antiveneno para esa serpiente. Le llamé al especialista en Guayaquil y le dije, vea, me pasó esto, no se deje poner sueros antiofídicos porque le van a matar. Y los doctores lo que querían hacer es simplemente ponerme un suero antiofídico y no tenían idea. Entonces querían usar antiveneno de otro tipo de serpientes que no era útil para esta serpiente. Y afortunadamente me salvé gracias a, primero, bueno, no me llegó la dosis letal que tenía que llegarme y segundo, la medicina shuar, wow, que en ese momento me ayudó a estar consciente además. Y para no terminar tan triste el tema, claro, fue un susto tremendo. Tocó decidir si es que quería continuar por ahí con mi vida y, claro, sopesar algunos temas y
ya no continué con el tema de extraer veneno, porque además te vuelves un poco alérgico, ¿sí? Y además esa era mi segunda mordida. Yo había tenido en Estados Unidos una primera mordida, entonces ya era un poco delicado. Pero lo interesante de esto es que igual esto sirvió para meterle más presión al tema de la necesidad de los sueros, y después se lograron hacer sueros, y a mí toda la vida me siguieron hasta el día de hoy generando mucho interés, y más bien con esa anécdota de vida, entender que claro, si tú irrumpes ya la privacidad de ellas, te van a responder con su mecanismo de defensa, ¿no? Y por otro lado, que en la cura del veneno, como decías, Vanessa, en el veneno está la cura, y no solamente la cura cuando te muerden las serpientes. Hay medicinas que se hacen a base de venenos de serpientes para temas cardíacos, para temas dérmicos, incluso, aquí voy al tema femenino, el Botox. Botox viene de Botrux, y Botrux es un grupo de víboras que están en Ecuador, principalmente representadas. Y el Botox usa parte de veneno de serpiente. Imagínense esto, no para dañar la piel, sino para preservar. Ajá. Entonces, en el tema de la bioquímica, la investigación farmacéutica o de aplicaciones de los venenos de las serpientes, hay un montón de retos y de temas que todavía están en veremos en la humanidad. Wow. Qué impresionante, ¿no? Esa historia a mí siempre me ha fascinado porque es tan chévere ver que a pesar de eso, como que fue un susto tan grande, igual siempre me pareció increíble que los Shuar tenían la medicina de eso, o sea, por generación en generación se habían pasado ese conocimiento. Y claro, también hasta cierto punto, gracias a ellos, tú pudiste estar aquí. Quién sabe, ya contarías esa historia. Y creo que hasta cierto punto está conectado con lo que estás haciendo ahorita, que igual es trabajar con ellos, ¿no es cierto? Entonces, exacto. Tal vez si nos quieres contar un poco hacia dónde está yendo el Bioparque o Fundación Amaru, sí, eso sería interesante. Perfecto. Sí, con el tema del Bioparque, lo interesante es que poco a poco se han ido dando oportunidades para ya no solamente manejar el tema del parque, que es este punto de contemplación y de conexión con la biodiversidad, sino que también logramos generar esta figura de fundación que se llama Fundación Amaru, y hoy en día tenemos algunos proyectos en marcha que van puertas afuera del bioparque. Y lo interesante es que como el tema ambiental, que es nuestra misión desde la Fundación, de proteger, es tan amplio, puedes aplicar en un sinnúmero de temas, ¿no? Sin duda, nuestro fuerte es el tema fauna, el tema biodiversidad, el tema ecosistemas, y por ahí estamos actualmente trabajando en tratar de ayudar a proteger a lo largo de la latitud de Cuenca, hacia el oeste y hacia el este, áreas de conservación. Y ahí es en donde estamos trabajando en Molleturo con un área que se llama Quitahuayco, que busca preservar los bosques andinos y los páramos. Y en Morona, Santiago, estamos ahí con la Vane, que es socia en el proyecto, motivando para salir adelante con el tema de protección de selva amazónica, bosques tropicales amazónicos bajos, de los últimos que nos quedan, como sabe Vanessa, en la Amazonía ecuatoriana. Y también tenemos proyectos de conservación del hábitat o de poblaciones de especies que están críticamente amenazadas. El oso andino en Gualaceo, en los páramos y bosques andinos de Gualaceo, la lagartija coliazul en Yunguilla, el cóndor andino con una institución hermana de la cual soy socio, que es Fundación Cóndor, a lo largo de todo el Ecuador, el águila andina o el águila inca, que es otra especie críticamente amenazada. Y
desde hace un año incluso estamos vinculados con un proyecto con algunas organizaciones, entre estos una fundación suiza, para apoyar al desarrollo de Cuenca como una ciudad ambientalmente preparada y segura para las adversidades que nos trae el cambio climático. Y estamos colaborando con el municipio incluso y con unidades educativas y universidades de Cuenca para promover que desde los jóvenes salgan iniciativas que busquen hacer que Cuenca sea ambientalmente más amigable y más segura. Y fue súper interesante este año porque logramos entrevistar a grupos grandes de jóvenes, de colegios y de universidades. Y hace poquito se acaba de inaugurar la primera biblioteca del río, establecida en uno de los ríos de Cuenca, Wow. gracias a este proyecto. Y es en el río Yanuncay, por la zona de las Quintas Lucrecias, por allá, en donde puedes ir, leerte un libro, y hay mucho enfoque en el tema ambiental, justamente en una ribera tan bonita como tiene Cuenca de nuestros ríos, ¿no? De los 4 ríos. Qué espectacular. Escuchar esto me da un montón de esperanza y me ha encantado esta conversación. Hemos tocado todo tipo de temas personales, anécdotas espectaculares, filosofía, psicología, conservación. Ha sido tan rica esta conversación y te quiero agradecer de todo corazón. En honor a tu tiempo y para ir cerrando un poco el capítulo y este episodio y esta conversación tan linda, te quería preguntar, ¿cuál crees que es el potencial de Ecuador en temas de conservación y de biodiversidad? Y cómo todos los que estamos escuchando y que tal vez no estamos metidos de frente en la parte de conservación, ¿cómo podemos aportar a que Ecuador cumpla ese potencial que tiene? Fabulosa pregunta. Bueno, yo creo que el hecho de haber nacido o de vivir, como todos nosotros, en Ecuador, tiene unos tremendos retos y también unas responsabilidades grandes. Porque no nacimos en cualquier país, nacimos en el país más diverso del planeta. Si calculas por cada metro cuadrado cuántas vidas, tanto de plantas, animales, microorganismos, hongos existen, Ecuador se lleva el puesto número 1. Wow. Por metro cuadrado. Imagínate por hectárea o por kilómetro cuadrado cuánta vida diferente hay. Y eso sin duda hace que la responsabilidad como ciudadanos ecuatorianos sea tremenda, porque está en nuestras manos el futuro de esa biodiversidad, de esa megadiversidad. Y lo importante es que tenemos que verle, como hablábamos hace un momento, a la biodiversidad como nuestra casa, como algo que sin duda nos mantiene vivos, nos da de comer, nos nutre de buen clima, nos protege y nos asegura un futuro. Si no protegemos eso, como en algún momento mencionaba Dale, van a venir temas que desequilibran los ecosistemas, la naturaleza, y ahí es en donde hay que tener mucho cuidado en cómo interpretamos, ¿no? Porque hay gente que cree que no, que eso va a venir lejísimos y que al menos ahora no nos pasa, pero lo importante es que dejemos un buen vivir hacia futuro, hacia las futuras generaciones. Y ahí está la sabiduría del hombre. Entonces, como humanos y como ecuatorianos, está en nosotros proteger estos parajes tan increíbles. Ecuador, respondiéndote ya específicamente la pregunta, tiene un potencial enorme porque somos además un país que, aparte de ser megadiverso, tiene todavía esa sencillez, esa pureza de ser un país que no está ni siquiera preparado para las grandes ligas del turismo. Y ahí es importante que vayamos hacia eso, pero con cautela, porque hay mucho turismo
que busca justamente eso, ir a generar una experiencia real, no una experiencia fake en donde todo está ya armado. Y Ecuador tiene mucho por ofrecer en eso. Tienes además una diversidad cultural impresionante. Es el país de los 4 mundos, con Galápagos, costa, sierra y Amazonía. Y además éramos, y esperemos que sigamos siendo seguros, ¿sí? Que ese es un reto tremendo que tenemos, y que pues a través de estas bondades que tiene el país podamos promover que el recurso natural además pueda ser representante de una parte importante de la economía del país. Hablábamos hace un momento que representa de la economía global del país el turismo en general el 4.2% el año anterior del PIB. Está en ascenso, el 2022 fue menor y yo creo que hay un potencial enorme. Cuenca tiene unos entornos impresionantes. La Vanessa sabe en tan pocas horas cómo podemos estar conectados con Amazonía y ahí está en nuestras manos el intentar fomentar que se le dé valor a eso. ¿Sí? No sé, ahí ustedes qué opinan. No, me parece, o sea, me encanta tu reflexión porque yo también llegué a esa conclusión después de haber vivido afuera, como que lo más lindo que tenemos en Ecuador es la diversidad, es la naturaleza, es la gente, en todo, o sea, con toda su diversidad cultural. Y para mí ese es el tesoro más grande que tenemos, o sea, eso es lo que nos hace ser ecuatorianos. O sea, si podría decir qué es lo que más orgullo me da, es decir, vengo de uno de los países más biodiversos del mundo y por eso hago lo que hago ahorita, porque yo sé que ese es el valor más grande que tenemos y viene en decir, en estar tan orgullosos, así como el mexicano está orgulloso de su tequila o de su comida. Nosotros lo que nos hace ecuatorianos es esa diversidad, es el poder coger un carro y en 2 horas estar en un ecosistema completamente diferente, y eso es alucinante y es un regalo, y al menos yo agradezco todos los días por haber nacido en este país, por eso. Y nada, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso creo que empezamos el proyecto que empezamos, que les hablaremos en otro capítulo a fondo de lo que estamos haciendo, pero me quedo exactamente con lo que tú dices y te agradezco un montón por tu tiempo, por esta conversación. Muchas gracias. Siempre aprendo demasiado de ti. Estos últimos años, para mí, tú has sido como que la figura y el mentor que me ha mostrado que es posible, y te agradezco un montón. Yo sigo como que pasitos de bebé recién que empecé en esto, pero ha sido increíble en verdad aprender, y con cada conversación estoy demasiado feliz que la gente que nos escucha también pueda aprender de ti. Entonces, muchísimas gracias. Genial, Vanessa, muchas gracias. Y no, igual recíproco ese agradecimiento y esa admiración, porque me preguntabas qué es el reto, cuál es uno de los mayores retos, y es también el contagiar a más gente. Vivimos un día a día en donde vanes no hay tantas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en la locura de la productividad, de poder subsistir, y del mundo más, llamémosle, tradicional en una ciudad como Cuenca, que es estar ahí en diferentes temas cotidianos de ciudad. Pero por otro lado tienes este mundo salvaje, Ale, esta naturaleza que necesita de personas como la Vane y como un montón de jóvenes que hay, que están viniendo con recarga, como sé decir, para ayudar a ser guardianes, protectores de la naturaleza, y fomentar a través de las capacidades que cada uno tiene este tema de que Ecuador siga siendo conocido por tener, no porque tuvo, ¿sí? Porque ahí está el reto, por tener este país de los 4 mundos, este territorio mega diverso. Qué honor también poder conversar con ustedes dos. Yo admiro muchísimo el trabajo que hacen y la claridad que tienen, porque como dijiste tú, Ernesto, en este mundo en donde puedes tener tantas prioridades, ustedes han elegido enfocarse en tal vez lo que menos te retribuye económicamente, probablemente, pero en lo que
nos sustenta a todos, y sin la naturaleza, sin el ecosistema, el medio ambiente saludable, no tenemos absolutamente nada, y ustedes dos han decidido dedicar su vida a esto. Entonces, para mí es completamente admirable y un honor poder tener esta conversación con ustedes, y espero que todos los que nos estén escuchando se lleven y se contagien de esta sabiduría y de esta energía, y nos motive a ser parte de poder conservar Ecuador y poder ser parte también de este cambio. Muchísimas gracias, y con eso podemos cerrar el capítulo. Gracias. Gracias. Este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.